Ok, empezaremos. Bien, hemos estado hablando, la anterior clase hemos estado definiendo, no sé si me escuchan bien, asumo que sí, ¿verdad? Hemos estado hablando del daño psíquico y este eje ha permitido que todos tengamos más o menos una claridad, asumo que todos tienen claridad sobre lo que es el daño psíquico, es decir, es una enfermedad, una alteración en el ámbito psíquico novedosa, es decir, no había antes. En algunos casos que se haya incrementado, la característica que tenía se ha incrementado, que tiene una relación causal o concausal con un evento jurídico, en este caso un accidente, una enfermedad o un delito, ¿no? Este es el relacionamiento central y que ha ocasionado una disminución en las aptitudes psíquicas, es decir, hay un daño, hay una alteración en el funcionamiento de la persona, ¿no? Que genera esto que el que la medicina ha definido como, de alguna manera, incapacidad, es decir, la forma en la cual se presenta el- la alteración como tal, ¿no? Y lo fundamental es que esta no es algo, digamos, tan corto, sino tiene un carácter temporal, una cronicidad. O en otros casos que pueda estar jurídicamente consolidado. Esto significa que hayan pasado cuando menos 6 meses, ¿no? Que esto es ya discutible en términos de la temporalidad y de la caracterización de la alteración. Entonces, habíamos estado hablando, adicionalmente a esto, que existen factores, ¿no? Factores que van a implicar la existencia de mayor o menor, llamémosle daño, o la presencia de una psicopatología asociada a un hecho jurídico, ¿no? Y estos factores se los ha agrupado en tres grandes grupos, ¿no? Los factores relacionados al delito, los factores denominados de vulnerabilidad y otros que van a ser entendidos como los factores de protección, que en todo caso la visualización de ellos permite de alguna manera que el profesional pueda entender en su saber la manera en la cual se presenta el daño y por qué en una persona el daño tiene la característica A y en otra la característica Z. Que esto es lo central de esta, de esta intencionalidad, llamémosle, de reconocer el daño. Entonces, vamos a ir desarrollando, como ya hemos empezado a hacerlo, si no me equivoco, los factores que tienen que ver con la presencia o no, o en su caso, con la posibilidad de que el daño se cronifique, de alguna manera se presente y se pueda evaluar y también verse esto en términos de la intensidad del mismo. Los primeros son los factores relacionados con el delito, que si recuerdan, los factores tienen que ver con la forma en la cual se ha presentado el delito. Es decir, no todos los delitos tienen la misma carga, llamémosle, o generan la misma carga emocional en las personas. Es decir, unas personas recibirán el delito de una manera y otras personas de otra manera. Por lo que el delito hace que podamos analizar la manera en la cual está presente el delito, o perdón, el daño. Entonces, no es lo mismo una agresión sexual que un asalto. No es lo mismo violencia sexual o física que violencia psicológica, ¿no? Y aquí yo había hecho una pregunta, era, ¿cuáles de las formas de violencia ustedes entienden? Violencia física, sexual o psicológica en los vínculos relacionales de pareja o familiares, ¿consideran ustedes que va a generar mayor daño? La violencia física, la violencia sexual o en su caso la violencia psicológica. Un poco habíamos hablado de esto.
Y habíamos establecido que la violencia sexual va a tener, cuando existe violencia, además de violencia física, es muy probable que el impacto sea muy alto y la aparición del daño sea muy grande al principio y va a descender con el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de violencia psicológica, esta va a tener una duración mucho mayor y el daño en el tiempo se puede encontrar como más grande en el ámbito psíquico, es decir, en la posibilidad de el daño hacia el yo o el funcionamiento individual, si quieren, intrapsíquico, o el relacional con otras personas, ¿no? Creo que esto es lo central. Por otra parte, habíamos dicho que dentro de lo cualitativo tiene que ver el nivel de vejación, la humillación, que puede ser vivenciada por la persona que ha denunciado. Es decir, no solamente de la parte, diríamos, del delito como tal, sino también tiene que ver con cómo si quieren, cómo la persona se ha sentido en relación a los acontecimientos, es decir, cuánto le ha afectado en su subjetividad. Ahora, esta parte es la que nos complica, porque las personas pueden percibir el daño de una manera y nosotros como, llamémoslo como profesionales evaluadores, debemos funcionar de otra manera porque intentamos objetivizar lo que sucede. Otro aspecto habíamos señalado que tiene que ver con el nivel de afectividad del agresor y la víctima. Cuando analizamos esto en los casos de violencia sexual hacia niños, por ejemplo, un elemento que tiene que ver con la confusión generada por la violencia que se va a traducir en un daño tiene que ver con el nivel de afectividad. Es decir, cuanto menores niveles de afectividad tiene la víctima, es más probable que haya una visualización del otro como alguien dañino. Pero en los casos en los cuales nos encontramos con que hay un relacionamiento cercano, inclusive un vínculo afectivo mayor, entonces en esos casos lo que nos vamos a encontrar luego es que la persona víctima puede generar una respuesta diferente, es decir, una respuesta que no sería la que teóricamente debería tener, ¿no? La persona va, en algunos casos inclusive, y esto hay que tomarlo en cuenta ya fuera de lo que es el daño psíquico, este es uno de los factores que tiene que ver con la retractación. Uno de los mayores problemas en el ámbito legal tiene que ver con la retractación de las víctimas, es decir, que en una primera etapa denuncien, pero luego la víctima no mantiene su denuncia, es decir, como que la persona víctima lo que hace es retractarse, es decir, no es cierto. Y puede que las evidencias señalen que sí ha sufrido violencia, ¿no? Entonces es fundamental el que se pueda visualizar este hecho, es decir, el nivel de relación entre la persona víctima y el agresor, ¿no? Entonces, esto es central para entender, les reitero, en alguna medida, lo que es la posibilidad de la retractación, que se da especialmente en niños. Cuando hay retractación, hay que tomar mucho cuidado. Abstrayendo el tema del daño, les reitero, ¿por qué hay que tomar mucho cuidado? Porque se tiene que evaluar la razón por la cual o la circunstancia por la cual puede haberse presentado esta retractación, que no es algo habitual. Es decir, puede haber retractación en el daño o en alguien que ha sufrido, no es lo habitual. No es lo habitual. ¿Ya? En realidad lo que sucede es que pueden haber incidido una serie de factores para que suceda esto.
Factores habitualmente asociados, en los casos que hay retractación, asociados a la presión que se ejerce desde el entorno. Esta presión puede ser propia, es decir, por parte de la propia persona, el propio niño víctima, que visualiza que su denuncia va a producir un daño en la otra persona, es decir, que va a ir a la cárcel, que es alguien que quiere y que en teoría le está haciendo daño, ¿no? Y en otros casos lo que vamos a encontrarnos es que el entorno, los progenitores, en otros casos será el propio agresor, manipula al niño para que no pueda continuar. Es decir, le dice cosas que le generan niveles de culpabilidad y estos niveles de culpabilidad hacen luego que ese niño, esa niña se retracte, pero no de manera genuina, sino a partir del otro. Y les reitero que puede que la familia llegue, entre comillas, a transar con otra parte y entonces la otra parte agarra y se quedará libre. Y entonces, ¿cómo hacemos con el testimonio? Porque ya señaló algo, entonces se suele presionar al niño para que cambie su declaración. Lo cual, en muchos casos, a la justicia le beneficia en términos de agarrar y decir, bueno, ya, no hay denuncia, se ha retractado la familia, entonces ya. Pero en muchos de los casos el Ministerio Público debe seguir con esto. Y entonces se encuentran con un gran problema él o la psicóloga, porque tiene que mantener la evaluación y se encuentra con una negativa del niño o de la niña a sostener su versión. Y entonces en muchos casos dice el niño, he mentido, no mentira, no ha pasado. En otros casos dice, me he inventado. Y si quieren nosotros podremos tener la habilidad de visualizar si esto es así o no. Recordemos que los niños mienten, pero con menor habilidad que los adultos. Entonces, este es un factor a considerar cuando hablamos de la retractación y obviamente en esos casos el daño como tal no lo vamos a poder valorar, pero es probable que esté. Y el niño en su tiempo, el niño o la niña, en el tiempo, este daño lo va a vivir asociado además a que el entorno no hizo nada para defenderlo, es decir, defenderlo en términos de buscar justicia, ¿no? Y esa persona, entre comillas, se encontrará enojado, resentido, el término que ustedes quieran, con su entorno porque no actuó, no hizo algo en contra de su agresor. Entonces, es un otro elemento. Ahora bien, cuando un delito... Doctor, una preguntita. Díganme. Le habla Gustavo Núñez. ¿Dónde está el valor probatorio en estos casos? ¿Dónde se encontraría? La Fiscalía, el Ministerio Público, los jueces, todo ese equipo, ese mundo. Bueno, a ver, el valor probatorio es un término legal, ¿no? Que no nos compete. Pero evidentemente está en la primera declaración. O sea, han partido de algo. Y esta declaración habitualmente, esta primera denuncia habitualmente responde a una, entre comillas, declaración que la efectúa habitualmente en la defensoría, ¿no? Ha venido la familia, dice, mi hijito ha sido violado, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y entonces el psicólogo o la psicóloga habla con el niño, hace una primera entrevista, si quiere, una primera evaluación psicológica forense, que es el documento, fuera de que el papá denuncie o la mamá denuncie, es el documento, si quieren, como prueba, que también se emplea por parte del abogado de la defensoría para plantear el caso. Entonces, si no hay este informe psicológico, entonces no hay en qué basarse, ¿no? No solamente no es suficiente la denuncia del progenitor, sino como que los abogados quieren, de alguna manera, si quieren, entre comillas, asegurarse de no estar denunciando en falso.
Entonces, el valor es este, ¿no? Inicialmente es el, y se han revisado en alguna medida algún expediente, cuando se realiza cuando el fiscal realiza la imputación, habitualmente toma como uno de los elementos la declaración o el primer informe psicológico que se ha hecho, que si bien no está judicializado, es el que ha dado origen en muchas ocasiones a la denuncia. Entonces, en ese espacio estará el valor probatorio de esta primera evaluación, de esta primera visualización relacionada al delito. Obviamente es un elemento más, porque vamos a encontrarnos con que en la unidad de atención a la víctima y testigo va a tomarse, entre comillas, una declaración, es decir, el niño o la niña, la adolescente va a contar lo que ha sucedido en cámara, que es a la psicóloga o al psicólogo de la unidad, con la finalidad de clarificar el que ha sucedido, lo que le permitirá ver al fiscal cuánto de fuerza, si quieren, va a tener su denuncia o no. Obviamente ya veremos, se presentará el tema del delito, de la evaluación pericial del daño que puede tener, pero esto ya será posteriormente, ¿no? Ya en una etapa preparatoria más. Ok, entonces decíamos que también vamos a encontrarnos con que un delito puede adicionalmente generar consecuencias negativas. Y cuando hablamos de consecuencias negativas, un aspecto a considerar tiene que ver con el hecho de que en algunas ocasiones la acción delictiva que se ha ejecutado, se ha efectuado, puede provocar daño físico, ¿no? Y el daño físico puede estar acompañado de daño psíquico. Entonces, por ejemplo, que haya maltratado, haya golpeado a un niño y ha tenido fracturas. Y recordemos que la fractura habitualmente en niños no es una fractura completa, sino es un tallo verde, entonces que genera consecuencias luego, por ejemplo, el no crecimiento normal de ese hueso. Si por ejemplo se ha fracturado el fémur, esa pierna probablemente crezca menos que las otras. Entonces, hay una serie de consecuencias negativas que pueden ser múltiples derivadas del delito, vinculadas en algún caso a las secuelas, y estas producirán a su vez daño psíquico. Por otra parte, marcas indelebles, por ejemplo, que en una pelea usted tenga que ha habido una pérdida de piezas dentales. En otro caso, que la herida haya sido grande en el rostro, puede implicar que la persona que ha sufrido esta violencia entienda que no solamente hay un daño físico, es decir, la herida, sino la consecuencia que es la cicatriz, sea algo que le afecte. Pensemos, le han roto la nariz, entonces la han desviado y no se ha acomodado nuevamente la nariz, entonces la persona puede sentir que su imagen visual se ve alterada, y es un factor para que pueda desarrollar daño psíquico, en un caso de un nivel de depresión, etcétera, etcétera. ¿No? A ver, me pregunta Gustavo Núñez, ¿puede haber estados psicosomáticos en el daño psíquico? Es muy complicado, ¿no? Porque lo psicosomático tiene una consideración muy, muy subjetiva. Primero, para ser somático tiene que existir una valoración, si quiere, médica. O sea, el médico tiene que establecer que existe la alteración que presenta la persona. Pero evidentemente hay algunas que no se pueden ver, por ejemplo, el dolor de cabeza o el insomnio, ¿no? Que tendrían que ver con lo somático. Pero habitualmente las que tienen que ver con dolor y otros, pues tienen que tener una evaluación médica primero. Porque si bien el dolor es subjetivo, tiene una característica específica el dolor que puede ser inicialmente creída o no creída por el médico. Es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza tiene una característica más o menos clara en su presencia. No es que me duele
solamente el lóbulo temporal. Es muy raro que suceda eso. Generalmente en el frontal o la parte occipital tiene más lógica, y el dolor va a tener una característica específica, cuando es diferente de una migraña al tener un dolor de cabeza como tal. Entonces, los estados psicosomáticos vinculados al dolor pueden presentarse, sin embargo, deben ser sujetos de una adecuada evaluación, porque deben responder a las características del daño, ¿no? Y no ser cuestiones adicionales. Yo les comentaba lo que en alguna medida me habían consultado personas sobre la posibilidad de que sea entendido como daño el que una persona, llamémosle, está sometida a un proceso judicial, y entonces el proceso judicial le genera dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero son nomás pues las lógicas de un proceso judicial, es decir, la preocupación, la molestia, etcétera, etcétera, tienen que ver con ello, lo cual no puede ser considerado daño psíquico. No tendría, sino todos los acusados y en algún caso condenados podrían demandar por daño psíquico, ¿no? Porque les ha preocupado mucho el proceso judicial y han tenido noches sin dormir porque iban a ser condenados y al final fueron condenados y eso les genera daño. No, es la lógica del proceso legal la que estaría afectando, entre comillas, su funcionamiento, ¿no? Esto contestando a su pregunta, una pregunta que me ha hecho Gustavo. Ahora bien, entonces, abstrayendo los temas del delito, que es muy importante, terminando con esta parte, que es muy importante visualizarlos en la perspectiva que el delito es motivo, primero, para que haya víctima, segundo, para que haya daño, especialmente en el ámbito legal, eso es ley, y por otra parte, para la credibilidad del testimonio. Es decir, el tipo de delito hace que las personas tengan una visualización mayor o menor de lo sucedido y que en muchos de los casos se generan dudas. O sea, se generan dudas a partir de que el dudar y el cuestionar la forma en la cual se haya realizado el delito, haya sucedido los hechos, marcarán en algún caso la responsabilidad y en otros la culpabilidad. Entonces, el delito y la visualización de este es fundamental. Y por eso estos factores son entendibles, tanto para lo que es investigación criminal, como en su caso para la evaluación del daño psíquico. Debemos recordar adicionalmente que, por una parte, la lógica relacionada al delito y al daño tiene que estar adecuadamente establecido. Es decir, no puede existir, no debiera en realidad existir una desproporción. Para ponerles un ejemplo sencillo, para que un niño desarrolle una fobia, debe haber un evento que realmente debe ser extremadamente, entre comillas, traumático para que podamos decir tiene una fobia, ¿verdad? Lo mismo para que haya un estrés postraumático. El hecho como tal tiene que tener la característica de ser traumático. Si no, no podría o no debería existir el estrés en esa magnitud. Entonces, hay una lógica entre el hecho y la psicopatología posterior. Entonces, esto es importante visualizar, porque en muchas ocasiones se intenta sacar partido en lo que es el daño psíquico del tipo de delito que se haya presentado. Entonces la persona muestra una afectación, pero que uno dice no es congruente con el delito. O sea, no debería generar esta alteración. No es tan, llamémosle, tan grande el hecho para que la persona tenga esta psicopatología. Entonces nos preguntamos, y les recuerdo algo que vengo repitiendo tanto con ustedes como con sus compañeros de lo presencial. El eje de la evaluación en psicología forense, sea lo que es credibilidad,
sea lo que es daño. El eje está en la duda. Entonces, cuando tenemos un hecho jurídico que ha generado un daño psíquico en alguien, nos preguntamos primero, ¿este hecho jurídico es capaz de, en la mayor parte de la población, generar la sintomatología que me muestra esta persona? O lo otro, y pensaré también la posibilidad de que la persona que estoy evaluando, que me muestra estas características que son altamente subjetivas, puede estar engañando, puede estar simulando. Entonces, por eso dudo y por eso pregunto. Necesito preguntar para poder tener algún nivel, no digamos de certeza, pero generar algún nivel de convicción que me permita luego decir, evidentemente, esta persona tiene esta alteración y por lo tanto esta alteración puede ser entendida como un daño psíquico, ¿no? Esto es fundamental para, les reitero, tanto para el tema credibilidad como para el tema daño psíquico, es decir, que la persona haya recibido este hecho, este delito, y le haya impactado tanto. Entonces nos preguntamos, ¿está simulando? ¿Está fingiendo? En otra medida, el delito tiene esa característica que puede haber afectado tanto a esa persona. A ver, me pregunta Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre la duda y o posiblemente, entre duda posiblemente probablemente? A ver, ¿cómo lo veo yo? Yo parto de la duda en el entendido de, si quiere vulgarmente preguntar, ¿será esto que me está diciendo esta persona? ¿Será esto que me dice como sintomatología? Entonces, a partir de esta duda, yo estableceré de alguna manera lo que dice Giovanna, ¿no? Algún nivel de hipótesis. Una hipótesis está simulando, en otra es tan sensible, en otra es creíble, o sea, dependiendo de lo que hay, ¿no? Y a partir de esta duda y de mi investigación, si quiere, y de mis respuestas, o de las respuestas que encuentre yo en mi proceso de evaluación, entonces podré decidir posiblemente, en tanto de que existe algún nivel de posibilidad, o probablemente en términos de probabilidad. Yo siempre prefiero basarme, pues, criterio mío, en lo que es probabilidad. Si bien es un término numérico, me permite establecer un margen de error, porque recordemos que uno de los problemas que podemos tener es afirmar de manera taxativa. En el ámbito subjetivo, si quieren, de la psicología, no se puede llegar a generar afirmaciones de tipo taxativo. Hablaremos de alta probabilidad o mediana probabilidad, pero no podemos afirmar absolutamente que esto ha generado esto, salvo que evidentemente mi evaluación me permita corroborar con precisión, si quieren, el que se haya, o la existencia de una relación específica entre el hecho jurídico, en su caso el delito, y lo que la persona ha generado. Supongamos alguien ha sido secuestrado en un banco, ¿no? Además del secuestro o del robo en el banco, le han secuestrado. Entonces le han llevado y además en el camino le golpean y permanentemente le amenazan con que le van a disparar y le van a matar. Luego del proceso de negociación, terminan, llamémosle, liberándole, luego de varios días, luego de varios sufrimientos, esa persona. Entonces, esta persona, diríamos, si ha desarrollado sintomatología de estrés postraumático, que en este caso sería la lógica, estableceríamos que evidentemente es muy probable que el estrés postraumático haya sido consecuencia del hecho, ¿no?, del secuestro.
En algún caso alguien podría animarse a decir que el estrés postraumático es consecuencia del hecho, porque pareciera que es altamente claro esto, y es nuevo y tiene todas las características, ¿no? Pero siempre hay que dejar un margen de duda por la posibilidad del fingimiento, porque no podemos exactamente acertar, si quieren. Hay una posibilidad siempre de que haya algún tipo de, diríamos, engaño en el otro, ¿no? Que no había sido estrés postraumático, pero nos está mostrando que tiene sintomatología. Yo en alguna ocasión preguntaba, y les preguntaba a los abogados, ¿ustedes creen que a los psicólogos los engañan o no los engañan? En la evaluación psicológica forense, ¿pueden engañar o no pueden engañar a los psicólogos? ¿Qué opinan ustedes? Yo- Buenas noches, doctor. Yo creo que sí. Sí, nos pueden llegar a engañar porque el objetivo, quién sabe, hay un beneficio secundario que está buscando la víctima, ¿no? Muchas veces, inventan porque hay de por medio récord, engaño y hay interés económico. Por supuesto. Y es así, ¿no? Entonces, debemos recordar que nosotros evaluamos cuánto tiempo, 1 hora. Supongamos, en el mejor de los casos, lleguemos a 9 horas. Una persona puede prepararse pues, para fingir y aprender muy bien su papel. Y hay cosas que nosotros no podemos verificar. Por ejemplo, una persona me dice, ¿sabe qué? No duermo. ¿Cómo yo sé que no duerme? O sea, no voy a su casa, no le grabo. Confío en esa persona, pero para confiar dudaré si esto es así. Entonces, le pediré, por ejemplo, que me especifique bien a qué se refiere con que no duerme, qué es lo que le sucede. Si no concilia el sueño, en otros casos se despierta varias veces. Obviamente yo no le voy a dar los parámetros, ¿no es cierto? Pero le preguntaré, le diré, a ver, explíqueme qué quiere decir. Es que no duermo, me dirá. No, pero acláreme, pues, o sea, ¿qué significa que no duermo? En el día yo tampoco duermo, pero explíqueme bien cómo, cómo se da este hecho de que no duermo. No, pues en la noche, ¿qué le sucede en la noche? O sea, yo no le doy los parámetros, pero espero que la persona me cuente para establecer si correspondería a una alteración comunicación, ¿no? Les reitero, esto tiene que ver con la habilidad de evaluación, que la vamos a ver ya en términos de instrumentos y formas la siguiente semana, con más detalle. Entonces, evidentemente, Carmen, nos pueden llegar a engañar, ¿cierto? Ok. Ahora, entre los factores de vulnerabilidad hemos dicho que hay personas que son más vulnerables. Y es por esto que uno de los elementos a considerar, o si quieren visualizar en la primera entrevista, cuando evaluamos lo que es daño psíquico, tiene que ver con quién es la otra persona. Y cuando digo quién es, me refiero a qué tipo de persona detrás de esa corporalidad está. Si quieren, cuál es la estructura de personalidad. Porque hay personalidades que tienen mayor proclividad a tener menor resistencia al estrés. Y una situación delictiva siempre es estresante. O sea, hay personas que son más proclives a desarrollar sintomatología o a realmente sufrir cuando, por ejemplo, tienen una situación de estrés y otras no. Entonces, si quieren, mi primer eje de evaluación o de visualización tiene que ver con la personalidad porque es un factor de vulnerabilidad. Es decir, personas con déficits en diferentes ámbitos, es lo que es este conjunto llamado personalidad, soy yo, pues las hace más vulnerables. Por ejemplo, personas más rígidas. ¿Quiénes son personas rígidas en el nivel de pensamiento? En términos de personalidades. ¿Quiénes serán más rígidas? ¿Quiénes se les ocurre? ¿Qué Los personalidades son? obsesivos, Muy bien. obsesivos, Un obsesivo es una personalidad los rígida. Muy bien. obsesivos. Otros son los paranoides. A ver, sí, Paranoides son paranoicos. bastante rígidos, ¿no? Ujú. No hablemos del TOC como tal, porque el TOC es una categoría de clínica, ¿no? Y no hablaríamos de personas obsesivas, porque la mayor parte de las personas que vamos a evaluar son normales, ¿no?
o van a tener un trastorno de personalidad. Entonces, uno de los aspectos es tomar en cuenta esto. Y las personas con déficit en rasgo de apertura, es decir, las personas que tienen dificultades para adaptarse a los cambios, es más probable que sean más vulnerables a cualquier tipo de daño psíquico que otras personas, ¿no? Entonces, es un factor que no tiene que ver propiamente con el delito, y sí tiene que ver con la persona. Personas que no tienen una adecuada regulación emocional. Por ejemplo, personas límites, porque se dejan manejar por la emoción. Personas límites, personas con rasgos histriónicos. Es muy probable que la visualización, teóricamente, de la existencia de alteración va a tener una característica llamativa, que es alta teatralización. Y nos preguntamos entonces, ¿es teatralización o es que está viviendo de esa manera y su vivencia la muestra en conductas de este tipo? Entonces, las personas con desregulación se hacen más vulnerables. Personas que han tenido historias complejas, históricas, donde su autoconcepto y su autoestima es baja. Cuando las personas tienen estilos atribucionales erróneos, ¿no? Es decir, que se sienten responsables, es decir, es que asumen la culpabilidad de todo, que parecen como pulpos, ¿no es cierto? Que todo lo que sucede es su responsabilidad. Y lo vamos a escuchar en el discurso, es decir, en la forma en la cual nos cuentan lo que ha pasado. Entonces, eso hace que podamos ver que esa persona puede sufrir mayor daño que otra, ¿no? Personas que creen que no pueden superar un hecho traumático. Si quieren, personas con esta baja en lo que sería la autoeficacia, esto que planteaba Bandura, es decir, el que yo creo que puedo, ¿no? O yo soy capaz de. Entonces, es muy probable que serán personas que no van a ser tan fácil de no desarrollar, es decir, son más vulnerables para desarrollar la presencia de un daño psíquico. En personalidades dependientes, Gustavo, es muy relativo, porque personalidades dependientes, por ejemplo, en lo que es violencia intrafamiliar o violencia doméstica, suelen acomodarse muy fácilmente, es decir, el daño psíquico está presente, pero se lo integra, entonces la persona convive con ese daño psíquico sin que éste le genere molestia. Entonces esa persona se ha acostumbrado. Además, hablar de esa temática tenemos que hablar largo, ¿no? Tiene que ver con factores de tipo cultural y otros que hacen que la violencia termine naturalizándose. Entonces la persona pareciera no tener daño psíquico. Y en una evaluación primera podemos decir, no tiene nada, pero en realidad tiene una alteración en su conceptualización, si quieren, más allá de lo que nos diga, el concepto que tiene sobre entenderse como un ser humano, ¿no? Que está más allá de solo el simple concepto de autoestima o de autoimagen, sino la consideración del concepto que tiene sobre el ser humano. Que esto es algo que, como decíamos al principio, se afecta en el tiempo y no es algo que aparece inmediatamente. Por otra parte, personas con bajo nivel intelectual, es decir, personas que tengan alguna discapacidad, son más factibles de desarrollar daño psíquico por precisamente esta imposibilidad de poder dar respuesta al entorno. También las personas que tengan problemas en lo que sería el manejo de el duelo o las pérdidas. ¿A qué me refiero con esto? A que habrán personas que tienen rasgos complejos, si quieren, de tipo depresivo, personas distímicas. Entonces, estas personas es más probable que desarrollen un daño psíquico, ¿no? Las personas con limitada capacidad de resolución del duelo perciben el delito, lo que ha sucedido, como algo que no lo van a poder cambiar, es decir, es algo que les va a hacer daño y el daño es para siempre. Y por otra parte, obviamente, el hecho de tener un trastorno de personalidad
muchos de los trastornos generan desadaptaciones y estas desadaptaciones luego hacen que las personas, estas personas, lo que tengan es una alta posibilidad de tener daño o en otros casos percibir que tienen daño, señalar que tienen daño, aunque este no sea real. Otros factores de vulnerabilidad es que la persona haya sufrido experiencias victimizantes. Y en esto hablamos, por ejemplo, de la historia familiar. Es decir, si en su historia familiar esa persona ha sufrido una serie de experiencias victimizantes, pues esto hace que fácilmente sea vulnerable. Primero porque, al igual que sucede con el razonamiento respecto al delito, que implica la ruptura de ciertas barreras morales, por eso tiene lógica el hecho de que si alguien ha matado por una vez, por primera vez, le es más fácil hacerlo luego, porque ha superado una barrera moral, si quieren, una creencia adecuada sobre el cómo se maneja el ser humano y cuánto puedo yo hacer o no hacer en términos de daño. Nos vamos a encontrar con que las experiencias victimizantes, si la persona ha sufrido daño durante mucho tiempo, es más factible que pueda sufrir nuevamente el daño. Es decir, que no tenga de alguna manera respuestas, en tanto no aprendió de las experiencias. ¿No? Personas que sufren y siguen sufriendo y me dicen, ¿por qué? Es que no aprendió de la experiencia, ¿no? Las experiencias victimizantes hacen que las personas se hagan más vulnerables. El ejemplo más característico tiene que ver con la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica. Si alguien ha presenciado, experimentado violencia anterior, es muy probable que la repita, salvo, obviamente, la existencia de empoderamiento, es decir, de entender que esta experiencia, en lugar de dañarle, más bien puede ser un elemento que le va a fortalecer. El hecho de que haya un pobre apoyo social, el pobre apoyo social que también lo hemos hablado, tiene que ver con cómo el entorno primario le dé respuestas, si quieren, cuide a la víctima. Entonces nos encontramos con uno de los factores más complejos, tiene que ver con la forma en la cual justamente se ha podido, llamémosle, desarrollar el delito. Los casos de violencia sexual, por ejemplo, contra niños, dependiendo del autor del hecho, habíamos hablado en la anterior clase, la familia va a dividirse. Y entonces, en esta división de la familia, lo que podemos encontrar es que, de alguna medida, diría Linares, la honorable fachada, la familia puede no apoyar, es decir, no ser no constituirse en un apoyo social a la víctima. Entonces, esto la hace más vulnerable. Por otra parte, el hecho de que el entorno no sea adecuadamente cuidadoso, si quieren, sea negligente, pues implica una vulnerabilidad adicional o alta respecto a la posibilidad de desarrollar la emoción. El entorno que no le crea, yo les decía, en los casos de violencia sexual, este suele ser uno de los problemas mayores cuando se da al interior de la familia, que ese entorno no le cree. ¿Y por qué no le cree? Porque está en diríamos, una división en términos afectivos, es decir, hay un conflicto de lealtades. ¿A quién le voy a creer? ¿A la persona que es mayor y dice que no ha hecho nada? ¿O al niño que cuenta que ha sufrido un daño, que le ha pasado esto? ¿A quién le creo? ¿A mi papá, que es el abuelo, o le creo a mi hijito que había sido muy travieso? Entonces, hay muchos elementos que hacen que la persona pueda o no pueda creerle, y obviamente que la familia reaccione de manera adecuada o no adecuada ante el hecho delictivo. El hecho de padecer psicopatología previa, decíamos, vinculada al DSM,
4, el eje 1. En la actualidad ya el DSM-5 no tiene ejes, pero el hecho de que haya una psicopatología previa hace que la persona tenga mayores posibilidades. Primero, de no tener el suficiente o adecuado respaldo del entorno social, es decir, que ese entorno, en lugar de apoyarle, más bien sea un entorno que, si quieren, al no creerle, lo que va a generar es una respuesta de rechazo. El niño, la niña o la persona cuenta lo que le ha sucedido. O en otros casos el entorno puede ser un entorno más bien sancionador, ¿no? La persona ha sufrido, no sé, un atraco, ha sufrido un daño por parte del entorno, y la familia le dice, pero eso te pasa pues por borracho, o sea, ¿por qué vas a tomar? ¿No? Entonces, o ¿por qué te vistes así? ¿O por qué te has ido al gran poder? Tienes que cuidar que tú eres una persona así. O sea, hay mayores posibilidades de que esto haga que genere una psicopatología y en su caso tenga un daño psíquico. Las personas que también han podido tener estresores, pérdidas de parejas, rupturas, los hace más proclives a tener daño, en la perspectiva en la cual ya se encuentran dañados de base. Bueno, pero eso no tiene la culpa la persona que comete el delito, por supuesto que no tiene la culpa, pero estamos hablando de que la víctima puede hacerse más vulnerable, es decir, que puede fácilmente sufrir por una parte del daño, pero lo que es más complejo, por otra parte, lo que puede tener es que esté en menor nivel de tanto de cuidado como de respuesta, ¿no? Y finalmente personas que, llamémosles, se refugian en el alcohol, es decir, no han desarrollado adecuadas estrategias de afrontamiento, es más probable que desarrollen alteraciones en el ámbito psíquico a consecuencia de un determinado hecho, lo cual hará que el daño esté presente, no se pueda presentar en las personas, ¿no? Esto es lo que serían los factores de vulnerabilidad. Hasta aquí, ¿tenían alguna pregunta? La ansiedad sería uno de los síntomas complejos. En realidad la ansiedad va a ser parte de lo que puede ser un daño psíquico, pero hay que tipificarla. Es decir, tenemos que establecer que esa ansiedad, por una parte, es patológica, porque la ansiedad la tenemos permanentemente, ¿verdad? Pero tenemos que establecer si es que esta ansiedad es de tipo patológica, es decir, la podemos tipificar como psicopatología. Inclusive la ansiedad no especificada, pero tenemos que tener claridad para poder en algún momento establecerla y defenderla. Y por otra parte, como les decía, nosotros vivimos ansiosos, ¿no? Eso es parte de la modernidad, entonces tenemos que ver si es que esa ansiedad es producto de lo que ha sucedido en el delito, es producto del proceso judicial, o también es producto del nivel de ansiedad de la persona. Por eso es útil tomar pruebas, y lo veremos más adelante cuando hablemos de la evaluación como tal, pruebas que me permiten valorar la ansiedad de estado y rasgo, ¿no? De personas que tienen habitualmente un rasgo ansioso muy alto, entonces en realidad por ahí en este momento el rasgo es alto y el estado es bajo, entonces decimos no ha generado daño porque en el ámbito de la ansiedad, porque no se ha encontrado que esta sea diferente a la que tendría una persona con ansiedad un rasgo alto, ¿no? Esto por una parte. Hasta aquí no sé si tiene alguna pregunta más. Perdón, doctor, en relación al caso que nos acaba de plantear, yo considero de que si estamos haciendo el trabajo con la víctima, bueno, no sé si esto es genérico, pero pienso yo de que sí vamos a tener que poner un especial interés a la ansiedad, que puede ser como producto del hecho vivenciado.
Pero bueno, esa es mi opinión, doctor. Me gustaría saber qué opina en relación a eso. No, por supuesto que sí, tenemos que visualizar, Marcelo, la ansiedad como parte del proceso de evaluación. Pero debemos clarificar bien, si quiere, que esta nuestra habilidad en términos de si esa ansiedad es por la evaluación o es una ansiedad que se está produciendo por el hecho, por lo que ha sucedido, o es la ansiedad que está generándose por las expectativas del proceso judicial. Entonces, ya es como que infinito, ¿cierto? Y lo que yo tengo que evaluar es que haya ansiedad por el hecho jurídico, por el hecho como tal. Pongamos como ejemplo esto. El asalto que ha habido en Santa Cruz a la joyería. Ustedes han tenido ahí una cantidad de atracadores altamente armados. El hecho del rescate ha sido realmente vergonzoso, la forma en que se ha actuado. Y la posterior, si quieren, reinserción de la gente en sus ámbitos laborales, todo lo demás, pues ha sido bastante compleja. ¿Y por qué? Y ahora centrándonos en lo que sería la ansiedad. ¿Qué ha producido ansiedad? ¿Ha producido ansiedad el secuestro o la irrupción de la policía? Y esto es lo que nos interesa establecer, porque ha sido el hecho del secuestro como tal, que pues entonces es responsabilidad del daño como tal de quienes han secuestrado, ¿no? Pero sí ha sido el hecho de cómo se llega a liberar a las personas y ese ingreso tan poco planificado, tan complejo que hubo. Entonces, no hablaríamos de que el daño es a consecuencia de el secuestro, sino de la manera en la cual ha intervenido la policía, ¿no? Pero bueno, obviamente esto habrá que verlo en cada persona y en su participación y en el lugar donde estaba. Por otra parte, también cuánto de posibilidad tenía de, entre comillas, ser robado o no ser robado, ¿no? Entonces, esto es algo que evidentemente debe visualizarse, ¿no? Porque siempre vamos a tener ansiedad. Las personas siempre van a tener ansiedad en los hechos jurídicos, ¿no? Respecto a la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, hay en juicio, por ejemplo, ¿no? Hay preguntas que indican cómo se encontraba la víctima, ¿no? En el momento que usted pudo evaluar, ¿no? Entonces, es muy frecuente la pregunta, ¿cómo se encontraba, no? Entonces, la ansiedad es presente, como usted dice, siempre tenemos ansiedad, ¿no? La víctima por la situación, pero hay casos en particular, por ejemplo, en delitos sexuales, donde son hechos extemporáneos, ¿ya? Donde la víctima, en este caso ya sea niña o adolescente, no se encuentra en un estado de ansiedad precisamente por el hecho. Te voy a darle un ejemplo, por el hecho denunciado, en este caso el delito sexual. Voy a darle un ejemplo. Hay un caso donde la niña manifestaba ser abusada por su padrastro desde los 7 años. Y ella revela a su madre la situación, pero la mamá nunca le dio importancia o nunca le creyó esa situación. Entonces la niña recibía tocamientos por el padrastro hasta los 11 años, donde a esta edad recién la niña fue abordada por el profesor, que notó conductas extrañas de la niña. Entonces, ya haciendo la entrevista, el profesor le indica a él de que, bueno, ella venía siendo abusada por el padrastro, y que en su momento le dijo a su mamá, pero su mamá, bueno, no le dio la debida importancia por el trabajo, por las actividades, no mencionaba a ella de que su mamá tenía que vender, y que ella le ayudaba a su mamá, y que el padrastro también realizaba
inicialmente actividad laboral junto con la mamá, pero que después él decidió realizar actividades ya individuales, en este caso poner un taller de moto, ¿no? Entonces la mamá se ausentaba al trabajo muy temprano y él se quedaba prácticamente solo con la niña, ¿no? Entonces ahí era donde se generaba toda esta situación. Ahora, la ansiedad, donde yo puedo observar, es la separación, o sea, el estado de ansiedad más va enfocado por la preocupación de la niña a la separación de la mamá, porque se decidió separar, bueno, momentáneamente a la mamá de la niña, porque, bueno, estaba siendo cómplice de esta situación de violencia, ¿no? Porque ella no dio a conocer. Entonces, fue arrestada, ¿no? La mamá, y ella manifestaba más su estado de ansiedad, no tanto por el hecho, sino por la separación de la madre, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? De que ya el hecho de violencia, la niña ya lo tomaba como un aspecto secundario, ¿no? Y más preocupada por el estado de ansiedad de estar alejada de la mamá y de los hermanos, ¿no? Porque la niña fue la tía que fue a vivir con la tía, ¿no? Transitoriamente. Entonces, eso, ¿no? O sea, la situación de la ansiedad hay que puntualizarla, yo creo, bien delicadamente y ver a partir de esta situación el daño psíquico que se está generando, ¿no? Bueno, ese era mi comentario, ¿no? Gracias. Me parece muy interesante lo que plantea, porque en ese caso, por ejemplo, usted tiene varios aspectos. A ver, el primero, cuando le preguntan cuál es el estado de la niña, es una pregunta extremadamente genérica, ¿no? ¿En qué sentido extremadamente genérica? En el hecho de que el cómo está tiene muchas connotaciones. Y aquí hay que separar tres elementos centrales. El primero, cómo se encontraba la niña respecto al hecho jurídico, ¿ve? a la violación o al abuso sexual. Uno. Dos, cómo se encontraba la niña respecto a las consecuencias indirectas de esto, que era la separación con la madre, por la negligencia, por la complicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y tercero, cómo se encontraba la niña en el momento en el cual sucedió el hecho denunciado y en el momento en el cual la niña verbaliza ante su progenitor lo que pesaba. Entonces, hay tres cosas a considerar en ese cómo estaba la niña. Entonces, esto debemos, si quieren, si harían esta pregunta en juicio, o el fiscal preguntaría, yo le diría, ¿de qué me está hablando? O sea, en el momento que yo lo he evaluado, la niña estaba así, 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 respecto a, en el momento en el cual se ha evaluado la niña, estaba muy ansiosa respecto a la posibilidad de separación de su madre, bla, bla, bla. Sus niveles de ansiedad respecto al hecho habían disminuido porque no lo consideraba o no lo visualizaba ya como importante, sino era mayor su preocupación sobre la posibilidad de la separación y no tanto sobre el hecho de que alguien haya abusado de él. Finalmente, le diría, en la evaluación se ha podido evidenciar que cuando se dio el hecho jurídico, en este caso la violación, la niña estaba así, 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 en relación específicamente al hecho. Cuando cuenta a su madre, pues le cuenta de esta manera. Entonces, esta evaluación de la ansiedad como factor, si quiere, psicopatológico, no puede ser sobre el momento solamente de la evaluación, porque necesita establecer qué ha pasado en ese tiempo y en la actualidad, como usted plantea, puede tener sus dos variantes, ¿no? Una que tiene que ver con el hecho de la separación a consecuencia de, y otra con el propio hecho jurídico, ¿no? Entonces son dos cosas que son diferentes. Entonces, ante
cómo estaba la niña, pues hay que aclarar todos estos aspectos porque puede haber pasado un año y la niña como que el hecho ya lo ha, no le diría superado, no sé si el término sea más adecuado, pero cuando menos no le presta tanta importancia al hecho ya, debido a que hay otros hechos que le son mucho más relevantes y mucho más complejos, ¿no? Esta sería un poco la respuesta respecto a lo que usted plantea. Bien, vamos hacia lo último entonces. No sé si hay alguna otra pregunta en esta parte. O no sé si le he contestado a lo que quería José Ricardo. Por otra parte, cuando hablamos de personas que no... a ver, Gustavo, la ansiedad derivaría a la depresión. No necesariamente. Son dos patologías diferentes que no necesariamente una deriva en la otra, ¿no? Puede darse, evidentemente, pero no es una regla, no es algo que siempre va a suceder. O sea, hoy estoy ansioso y en el tiempo voy a estar deprimido, ¿no? Recordemos que la ansiedad como tal se va a mantener en el tiempo. Recordemos que la base de la ansiedad es el miedo, ¿no? No está ansioso cuando tiene miedo. En cambio, cuando hay depresión, es que yo siento una pérdida. La depresión tiene como base el dolor relacionado a la pérdida. Ahora, puede darse un cuadro ansioso y depresivo, ¿no? Porque yo tengo miedo a lo que me sucede y me da mucha pena lo que ha pasado. Puede ser catalizador de la ansiedad. Eventualmente, ¿no? La ansiedad se manifiesta como ansiedad y se cataliza en su funcionamiento como ansiedad, nomás no se cataliza, si quiere, en otro ámbito. Y la depresión va a ser consecuencia de la elaboración que tiene la persona sobre lo que ha entendido como pérdida. Ok, vamos a lo último. Entonces hay factores de protección, es decir, cosas que hacen que una persona que haya sido víctima pueda no desarrollar daño o se encuentre, llamémosle amortiguado, como que más bien como que puede verse, diríamos, atenuado. Y tienen que ver con varias cosas. Por eso es bien importante en la evaluación del daño psíquico en adultos el evaluar personalidad. En el caso de niños, establecer parámetros. Hay pruebas en niños y adolescentes de personalidad, ¿no? Como el HCPQ, el MMPIA o el MASI, que podemos utilizar para ver cómo es ese adolescente. En el caso de niños sí es más complejo, veríamos otro tipo de variables, más que personalidad, sino más bien los pequeños rasgos que podemos ver. Entonces, dentro de lo que es la variable personalidad, cosas que hacen que una persona tenga menos posibilidad de generar daño. Uno es que sea alguien que controla sus emociones. Es decir, personas más racionales que emocionales, las más racionales pueden más bien tener mayor protección al daño que alguien que va a ser emocional. Cuando la persona tiene una claridad sobre su autoconcepto y su autoestima, es decir, ver sus limitaciones, si quieren entender lo que ha pasado como una circunstancia que no estaba en sus manos, hace que pueda desarrollar menos, más bien hay menor posibilidad de que pueda desarrollar daño. El hecho de que sea flexible, es decir, que la persona sea capaz de adaptarse a los cambios, pues eso hace que sí pueda mejorar, si quiere, en algún caso, recibir de mejor manera el daño. A ver, tengo una pregunta. Rubén Elvis Mamani dice, si una persona sometida a un proceso penal es absuelta por el delito que se le acusa o es beneficiado con un sobreseimiento por no existir el delito, se constituyen víctimas de los delitos de denuncia falsa, difamación y calumnias, y ahí se puede dar el daño psíquico, habría daño psíquico, evidentemente. Es decir, el hecho de que haya una denuncia falsa, primero, implica todo un proceso judicial, ¿no? Hasta el sobreseimiento. Y le va a representar daños económicos, que son verifica el abogado, el fiscal,
Pero evidentemente ahí vamos a encontrar dos tipos de daño, ¿no? Lo que algún rato hablábamos. El daño moral y el daño psíquico. El daño moral en tanto y en cuanto la persona sufre una afectación en su, llamémoslo, en su fama, en la forma en la cual la gente lo considera, pero eso no lo podemos tipificar nosotros. Pero sí podemos tipificar el daño psíquico, es decir, cuánto le ha afectado en su esfera psíquica. Si quieren, habrá que ver si ha implicado pérdidas relacionales y ha desarrollado cuadros de tipo depresivo. En otros casos sí ha generado cuadros de tipo fóbico, ¿no? Tiene miedo ahora a ir a cualquier tipo de juzgado. O ha desarrollado desadaptación porque está muy enojado con la justicia o con otras personas, y entonces su eje se ha vuelto el vengarse. Es decir, se ha afectado específicamente su manera de funcionar. Entonces, sí podría ingresar a la categoría de daño psíquico, pero habrá que ver qué tipo de daño para poderse tipificar. O sea, no diríamos de manera general, tiene ansiedad, pues habrá que ver, ¿no? Y recordemos que no solamente el DSM-5 tiene toda la parte de las patologías, lo que antes llamamos el eje 1, ¿no? Sino hay una serie de otras formas que pueden requerir atención clínica que están en la parte final, las zetas, ¿no? Que son aquellas otras situaciones que pueden afectar a la persona. Y evidentemente podemos encontrar estrés postraumático, en otros casos será una forma de estrés agudo, en otros será un estrés no especificado, por ahí distimia, pues habrá que ver, ¿no? El tipo de patología que se ha generado en la persona, ¿no? Pero sí podría la persona demandar por daño psíquico, ¿no? Porque ha sufrido durante 6 meses, 1 año, y ha generado ese tipo de alteraciones. Evidentemente podría, yo me imagino, demandar, pero sí es un tema legal. De lo que yo puedo decirles es que sí se podría evaluar la posibilidad de que haya daño psíquico, ¿no? Sí. Ok, entonces decíamos, las personas más flexibles, y esto lo vamos a ver en la forma en la cual hablemos, por eso es fundamental la primera entrevista para saber quién está al frente, pues nos ayudará a la persona a no desarrollar daño psíquico. Otro aspecto que es bien importante es la tendencia al optimismo, es decir, las personas que toman las cosas de manera más divertida, si quieren, las personas que han aprendido a reírse de las circunstancias, reírse de sí mismos, tienden a no mostrar el daño. Y entonces, como que es adecuado como personas, pero es contraproducente para el ámbito legal. Y ahí nos encontramos en un problema, ¿no ve? Porque nos están pidiendo que evaluemos daño y puede no existir el daño por estas características, pero le perjudica en el ámbito legal. Entonces, ese es, no diríamos un dilema, pero es un aspecto a considerar, ya que la persona puede demandar por daño psíquico, pero evidentemente no tener el daño como tal, porque resulta que las personas o esa persona ha podido manejarse, si quieren, de manera adecuada, y por lo tanto ya está bien, entonces no hay daño, lo cual no implicaría que no hay, diríamos, no hay delito, que ese es otro tema, ¿no ve? Entonces el optimismo es muy bueno, ¿no? Es muy adecuado para, llamémosle, que las personas puedan no desarrollar daño psíquico, en su caso, responder ante las circunstancias venidas. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación? Pues no tiene daño porque es así, lo cual no representa que no haya habido delito, eso tiene que quedar muy claro. El estilo atribucional externo respecto a la responsabilidad del delito. Disculpe. Sí, dígame. ¿Aló? Disculpe, lo que usted refería anteriormente sobre lo que podrían reaccionar algunas víctimas, ¿no? De forma jocosa ante el evento, ¿no? Ante el delito que hubiera pasado y hubiera sido víctima, digamos, de asalto o de una agresión. No jocosa, sino que tengan una manera
distinta, si quiere optimista, si quiere con una visión no catastrofista, no fatalista de lo que ha sucedido. Ujú. Ya, a eso yo lo vería tal vez como un mecanismo de defensa que está utilizando, pero eso va a ser con algo maquillado, hasta adaptarse y asimilar lo que ha pasado, y quién sabe en el momento de la evaluación, en todo el proceso, eso siga conteniendo que esta persona se ponga, que esté de pie y que vea con optimismo, veámoslo así, pero va a haber un momento que puede esta retención que está haciendo se va a desbordar, que lo va a hacer tal vez después de unos meses o años, que sucede en muchas ocasiones, ¿no? Y el proceso ya ha cerrado, ya no se ha visto el daño emocional, pero sí ha dado a futuro. Por lo menos yo tengo la teoría de que cuando un niño de 5 años ha sido víctima de agresión, sale, entra a terapia, pero sí o sí, esto va a brotar en la adolescencia, va a votar porque va a tener tal vez conductas desadaptativas, se va a dedicar al alcohol, va a ser promiscuidad promiscuo en las relaciones sexuales y otros detonantes, ¿no? Pese que ha entrado con tratamiento, no es un 100% obviamente, pero yo veo desde esa perspectiva que sí se puede dar a largo plazo. Y es por eso también digo, no podemos decir que no hay daño emocional en el momento, ni decir que no va a existir el daño emocional. Posiblemente que esta persona esté usando esa estrategia de afrontamiento o el mecanismo de defensa, pongámosle, para hacer frente a esta situación, pero en un momento se va a desbordar. Es mi pensamiento y mi opinión sobre eso. Ok, vamos por partes. La primera, es mejor no utilizar conceptos que pueden generar algún tipo de confusión. No en nosotros, inclusive en nosotros, porque su perspectiva sobre mecanismos de defensa puede ser diferente a otra persona, ¿no? Utiliza un lenguaje que no requiera una interpretación. Segundo, es un poco pretencioso decir que va a pasar algo, porque estaríamos haciendo futurología. O sea, se dice tarde o temprano ese niño va, parece sesgado. Es decir, usted no puede afirmarlo. Usted puede suponer y tiene todo el derecho, pero en el ámbito legal usted tiene que demostrar. Y entonces existen probabilidades, pero no existen certezas, primero. Segundo, usted no le garantiza nada que ese niño de 5 años almacene en su memoria lo que ha vivido. Porque puede, por las diferentes variables implicadas, ni siquiera guardarlo dentro de lo que es su memoria episódica. Recordemos que la memoria episódica es extremadamente frágil y se va perdiendo con el tiempo. Es más, mucho de lo que recordamos en realidad no ha sucedido o ha sucedido de diferente manera, porque cada vez que recordamos, la información se va a perder y se va a complementar con otra. Esto imagino que lo han visto en lo que es psicología del testimonio y lo que es la memoria como tal. Pero el poder, me parece, afirmar que va a pasar esto bajo su creencia, creo que es un poco sesgado. Es decir, es un pensamiento clínico que ni siquiera creo tiene el respaldo suficiente. Entonces, yo creería que debe, de alguna manera, revisar este tipo de afirmaciones porque pueden parecer contundentes, parecer definitivas, sin embargo no tener el asidero suficiente, simplemente ser opinión. Y ese es un problema, porque no tenemos que generar opinión, sino en realidad lo que tenemos que generar es ciencia. Y para esto no es lo que creemos, sino algo que podemos demostrar. Esto es fundamental. Que un niño pueda sufrir luego alteraciones, conductas desadaptativas, suponemos que existe la posibilidad, pero no sabemos si vaya a pasar con esta persona. Depende como decíamos hace un rato, depende del delito, depende de la forma en la cual se ha realizado, depende de la violencia que haya existido, depende del entorno familiar si ha sido protector. Entonces, son muchas variables que se juegan para poder afirmar el hecho de que
todos, un niño que haya sufrido violencia sexual pueda sufrir de una psicopatología o una alteración posterior. Hablar en términos generales es un problema en el ámbito legal, porque luego hace que los casos donde no sucede nos desacomoden en términos de la credibilidad hacia la justicia. Es decir, la ley es para todos, pero las personas son diferentes. No, pero un niño que ha sufrido violencia sexual, lo han violado, va a desarrollar alteraciones en su funcionamiento sexual, va a desarrollar una parafilia, me está hablando que va a desarrollar una disforia de género. O sea, no sabemos. Entonces es muy complejo el agarrar y afirmarlo. Evidentemente, alguna literatura plantea una cosa y otra, pero siempre tenemos que tomar con mucho cuidado esto, ¿no? No es algo que podemos agarrar y afirmarlo de manera tan taxativa. Debemos tener mucho cuidado con estas afirmaciones, porque estas pueden ser, por una parte, malinterpretadas y lo que es más complejo, por otra parte, generalizadas. Es decir, entonces esto es así y todos los casos suceden esto. Vamos a recordar que el derecho se maneja así, entonces, y por eso genera jurisprudencia y todo lo demás. Pues hay que tener mucho, mucho cuidado en estas afirmaciones, en estas cuestiones. En nuestro caso, como psicólogos forenses, cada caso es diferente. Y en cada caso podremos de alguna manera explicar y eventualmente predecir, pero no podemos afirmar taxativamente de manera genérica en todos los casos. El hecho de que sea una persona con tendencia al optimismo es muy bueno, ¿no ve? Pero no representa que esta tendencia sea un mecanismo de defensa, o sea, ya es un constructo un poco complejo ese, ¿no? Que es de difícil demostración. Y por otra parte, el hecho de que tenga esa característica, pues no inhibe de que haya un delito, y es más, puede más bien hacer, usted me dice que en algún momento explote o detone, y no necesariamente, ¿no? Por eso se ha hablado siempre que la tendencia al optimismo, el buen humor, es altamente protector y hace que la persona pueda vivir de manera más adecuada, ¿no? Bueno, hay dos opiniones sobre esto. Me dice que hay niños que es de víctimas que son resilientes. Eso es cierto, hay muchos. En realidad, la mayor parte son resilientes, porque recordemos que estadísticamente hablando, 6 de cada 10 niñas, 6 a 7 de cada 10 niñas sufren de violencia sexual en algún momento de su vida, en su vida. Y entre los varones entre 4 y 5, ¿no? Que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y no todos ellos acaban de terapia, ¿no? La terapia, se supone que la terapia psicológica es un trabajo de aliviar. Sí, de alguna manera hacemos eso en el ámbito terapéutico, ¿no? Es buscar ayudar a que la persona resuelva aquello que le ha afectado. Ok, entonces decíamos el estilo atribucional. Perdón, que lo corte. Una consulta. Dígame. Sobre este tema del daño psíquico, que me parece muy interesante, digamos, el análisis, también las opiniones de las compañeras. Yo he visto un caso de tantos casos que tienen que ver con la vulneración del ámbito de la esfera sexual en adolescentes, en donde el psicólogo forense, en la evaluación que estaba realizando, veía que no existía, de acuerdo a su evaluación, el daño psíquico a raíz en realidad era una joven que tenía relaciones sexuales con su padrastro, pero en este caso existía una, no sé si llamarlo síndrome de Estocolmo. En realidad ella aseguraba que estaba enamorada de él y que el padrastro también estaba enamorada de ella, entonces vivían una relación de enamoramiento. ¿Qué edad tenía ella? Ella tenía 16. Entonces, este psicólogo me pregunta, yo soy en ese caso era la psicóloga clínica, qué daño psíquico yo veía durante el tiempo que yo he estado, un mes más o menos y medio, trabajando con ella al principio de la intervención. Y yo le comento que en realidad yo no tengo una evaluación sobre, digamos, el daño psíquico, porque no era mi objetivo. El objetivo mío era hacer una evaluación del desarrollo psicológico de la joven.
Esta persona que igual en tema ético estaba muy conflictuado porque veía que evidentemente la joven no se veía como víctima, no tenía un daño psíquico, pero el daño o quizás secuelas que existían en el comportamiento era a raíz del conflicto familiar de la madre y del padre biológico con respecto a esta relación oculta. Y que eso, todo el conflicto, el estrés que provocaba en ella, provocaba obviamente conducta desajustada, digamos. Esa era la, digamos, la duda ética en el fondo del psicólogo forense de cómo dar un dictamen que en realidad, digamos, no logre una sentencia o una condena. Pero vamos por partes, porque lo que plantea son varias cosas que me parecen muy interesantes. Aquí hay varios aspectos, ¿no? El primero, ¿ha habido violencia sexual? Técnicamente sí. Seguramente por la edad del padrastro, la edad de ella, que era menor de edad, técnicamente sí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ha habido violencia sexual como tal? Es decir, ¿la víctima percibe el hecho de la violencia sexual o es que ha habido relaciones sexuales consentidas? Vamos más allá, ¿por qué le preguntaba de la edad? Porque a los 16 puede haberse enamorado, ¿cierto? Claro. No, pero ¿cómo se va a enamorar? Hasta hay una canción, ¿no? Que a mí me gustan mayores y cosas por el estilo, o sea, hasta eso se fomenta, de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces, esa es la primera cuestión. No, pero es ilógico que alguien se enamore. No, no es ilógico. Puede pasar que alguien se enamore de alguien mayor, ¿no? El hecho jurídico de enamorarse no está en conflicto. El hecho de que ella haya tenido relaciones sexuales, pero tiene 16 años y el inicio de la sexualidad en ese tiempo lo vio a los 13, 14 años. Pero es un hecho delictivo. Ah, ese es otro tema. El hecho delictivo es otro tema que lo verán los abogados, fiscales, etc. En el caso nuestro, nos interesa saber si hay daño, es decir, si esta niña está dañada de alguna manera, ha aparecido sintomatología. Y decimos, por lo que usted me relata, me baso en lo que usted me dice, no hay pues daño. O sea, no está habiendo daño por el hecho como tal, sino por otros aspectos, en este caso el que lo han detenido al padrastro, del cual ella estaba enamorada, y entonces ella dice, ¿cómo lo van a detener? Pero hay un lío y el padre le dice, ¿cómo te vas a meter con la pareja de tu mamá? La mamá le dice, ¿cómo te has metido con mi pareja? O sea, ese es el productor del daño como tal. Es decir, ese es un daño. Ahora, el conflicto ético del colega no lo termino de entender, porque lo que tenía que hacer es responder, si hay daño, no hay daño. O si hay, está producido a consecuencia de todo el hecho jurídico vinculado a el proceso judicial, pero no como tal el delito del cual se acusa a esta persona. O sea, él no es responsable de todo lo que la niña haya generado, ansiedad o en su caso depresión, porque eso es a consecuencia del hecho de que lo han detenido, que es otra cosa. Claro. Dos cosas separadas. Entonces, en este caso... Es algo que en el fondo yo en el momento no comprendo por qué esta persona, digamos, simplemente no emitía su dictamen, pero obviamente era varón, era papá y desde ese, digamos, desde ese aspecto entendí que quizá el señor estaba un poco más involucrado en esta, que le causaba mucha conmoción. Porque en realidad, digamos, yo no, realmente en el proceso de la joven existía intento suicida, depresión, todo esto, pero a raíz de que sentía culpa de que por ella, por su culpa, estuviera en la cárcel el padrastro. Que tiene lógica, ¿no? Que tiene lógica. Es lógico que ella haya sentido esto, pero si usted se da cuenta, y esto es lo fundamental, el hecho como tal, el hecho de la existencia de una relación sexual con el padrastro, no era un tema generador de daño psíquico, sino todo lo que había sido consecuencia de. Entonces, el hecho como tal no ha generado daño, sino es el proceso judicial el que ha generado daño. Entonces, no ha habido delito, pues ha habido un delito, obviamente. Seguramente en la legislación tiene esas características, pero no el daño no se ha producido, o las características psicopatológicas, el intento de suicidio, no es a consecuencia de el hecho de relacionarse con esta persona, sino es a consecuencia de todo lo que se ha desbordado, si quiere, a partir de este hecho.
¿no? Creo que eso es fundamental, o eso debería ser lo fundamental actual. Ahora, en lo que ha planteado, me parece muy interesante esto. En muchas ocasiones habrán casos que nos van a resonar. Yo tengo una colega que hace años ella me decía, me ha tocado evaluar a un pedófilo, es una persona acusada de violencia, de haber violado a una niña. Y yo tengo una hija de esa edad. Claro, eso exactamente. Entonces yo le dije, renuncia, renuncia a hacer esta pericia, porque no la vas a hacer bien, porque te está resonando, porque te está afectando a ti. Entonces, en lugar de hacer bien, te estás sesgando. Y entonces puedes, por una parte, por tu sesgo, evaluar mal y hacer que esta persona sea condenada a la mala, o al revés, por cuidar tu sesgo, puedes hacer que esta persona sea mal evaluada y que acabe libre. Entonces, sí me resuena un caso. Yo entiendo que esta circunstancia es una barbaridad, pongámosle ese término, mejor no haga la evaluación, porque puede hacerle daño. Puede hacer daño a esa persona que inocentemente, aunque sea culpable, inocentemente ha recurrido a un profesional, a una profesional psicóloga para que haga su evaluación. Claro, Por en este eso, caso, si yo pueda darle una prácticamente una valoración importante que le pueda, pueda él mencionar, digamos, y que de alguna manera valide un poco lo que él cree, que es el daño psíquico. sí, evidentemente ahí no hay daño, ¿no? No hay daño. Y lo otro, ¿no? El hecho de que la niña tenga estas características de sentimiento de culpa, les reitero, no es esto. Yo no manejo términos psicoanalíticos, Gustavo, o sea, la transferencia para mí no existe, y menos en el ámbito legal. O sea, no vamos a hablar de seguramente en psicoanálisis. En el ámbito legal no se emplea psicoanálisis, definitivamente, porque es algo indemostrable. Y por otra parte genera muchos conflictos porque tiene que ver con la interpretación. Y si usted tiene un consultor técnico al frente, pues es muy probable que todo lo que usted plantee desde el psicoanálisis pueda fácilmente ser rebatido o cuestionado y su peritaje no tener valor, ¿no? Entonces, a eso me iba. Bueno, volviendo a lo que les decía, y terminando con lo que planteaba Violeta, ¿verdad? Es esto, ¿no? Es la persona que debe evaluar lo que va a hacer. Porque les reitero, por eso nos dicen a los forenses que somos muy fríos, muy duros, porque definitivamente si nos resuena no deberíamos evaluar. Nos hacemos más fríos porque ya nada nos sorprende. O sea, las peores cosas vamos a ver en el ámbito legal. Podemos ver un descuartizador y tenemos que evaluar al descuartizador, pero qué barbaridad, cómo lo ha matado a partir de un pedazo. La gente dice eso y nos vamos a ver, ¿hay patología? ¿O había intencionalidad? Es decir, ha actuado con el hecho de generar daño. Pero ¿cómo puede ser tan frío? Es que es mi trabajo, ¿no? Y recuerden algo que es bien importante en el ámbito de lo que es psicología. Nos han enseñado mucho a ser empáticos. Y nosotros en el ámbito legal más bien nos alejamos mucho de la empatía porque si nos ponemos empáticos lo que vamos a hacer es generar un error en nuestra evaluación. Somos empáticos en tanto estamos trabajando para la justicia y queremos hacer nuestro mejor trabajo posible. Punto. Pero más allá de eso no podemos llegar, ¿no? Me da mucha pena la víctima, todo lo que le ha pasado. Hoy piensa si vas a evaluar, porque puede que evalúes mal y sobredimensiones lo que le está pasando. En cambio, si eres más frío, pues vas a poder ver claramente y objetivizar. Imagínense el siguiente ejemplo. Una persona que ha perdido a su madre hace 2 años y su madre le había regalado un chal. Y por X situación, un ladrón, al arrancarle el celular, rompe el chal, ¿no? Se lleva la mitad. Y se ha roto el chal, entonces
el ladrón ha corrido con esto y de que lo han agarrado al ladrón, el chal, la persona que lo ha agarrado el chal, lo ha partido otra vez, o sea, se ha vuelto un trapo el chal. Y la señora dice, pero era el de mi madre y no sé qué. Está en su subjetividad. No, pero hay un daño ahí. No. A lo sumo la reposición será otro chal, similar. No, pero es que los recuerdos son algo de la persona y son extremadamente subjetivos que hay que objetivizar. No, pero tienen un valor grande, pero objetivamente no tienen valor. No, pero para la persona sí, claro, para la persona sí, pero el hecho es el chal, nada más. Que imaginemos, resulta de que había puesto a secar la ropa y estaba su chal y el viento se lo llevó, o sea, igual la persona hubiera tenido esa pérdida, ¿no? Porque era un objeto que en algún momento se iba a romper. Entonces nos hacemos así de fríos porque necesitamos objetivizar para la justicia. Porque si no, imagínense cuánto valor tiene. Entonces, ese chal vale 5 millones de dólares. ¿Cómo se objetiviza? No es así. El chal es un chal. Ah, pero todos los recuerdos están en la cabeza de esa persona, que los ha asociado a este objeto, evidentemente, pero podría asociarlos a otro también. Y en realidad el objeto es representativo, los recuerdos están en la persona. Ah, pero usted está haciendo muy frío. Es que es así, lamentablemente. Y esto es parte de nuestra formación como forenses, es objetivizar. Ay, pero la persona está sufriendo. Claro, pero igual iba a sufrir en algún momento cuando el chal se envejezca o alguien se lo robe o se rompa o porque por el uso pierde el color, o sea, inclusive no, lo iba a poner en un marco en la puerta en su casa y demás. Bueno, pero igual, como todo objeto iba a perder, en algún momento se iba a deteriorar, ¿no? Entonces, esto es bien importante verlo, ver objetivamente las cosas desde la perspectiva jurídica y forense. Ok, terminamos entonces las personas con características como un atribucional interno, es decir, una capacidad de superar el trauma. La persona cree que lo que no le daña le fortalece, es más bien alguien que va a tener elementos de protección. Lo mismo las personas que buscan tener emociones positivas, es decir, las personas que buscan, son optimistas, hacen cosas que les agradan, es más probable que sean factores de protección y por lo tanto la persona no desarrolle daño, ¿no? Finalmente, que personas que tienen estrategias de reinterpretación positiva, lo que decíamos, ¿no? Lo que no te mata te fortalece, que haya apoyo social, que la persona participe, es decir, muy importante, es probable que no genere daño. La implicación activa en un proyecto de vida, es decir, si la persona está relacionada con otras, si la persona tiene la capacidad de vincularse con un entorno que se siente, entre comillas, importante, que por otra parte es alguien que de alguna manera es reconocido o reconocida socialmente, es menos probable que genere daño. Que sea alguien que tenga buenas habilidades de afrontamiento, lo que decíamos, un buen sentido del humor, que tenga un propósito significativo en su vida, es decir, que tenga claridad en lo que hace, entonces es menos probable que tenga daño. Y finalmente, ¿no? El hecho de recibir apoyo, es decir, que haga terapia, es muy probable que disminuya la existencia de daño. En algunos casos, y nos vamos a encontrar eso, que personas reciben terapia y ya no tienen daño, pues, pero el hecho ha pasado hace 6 meses, 1 año, 10 años, ya han recibido terapia, no, pues daño. Hubo daño en su momento, claro, y eso nos encargaremos de señalarlo y lo vamos a hablar en la siguiente clase, ¿no? En lo que sería evaluación. Termino la clase con 2 preguntas, en realidad 2 cosas. La primera, me gustaría que si alguien no ha estado en la lista, no ha comunicado su asistencia, lo haga ahora. Los de contable habrán perdido su asistencia. Y lo segundo, si hay alguna pregunta. Ok, no habiendo más preguntas, nos vemos el día miércoles en la noche. Ok, entonces nos vemos el día miércoles. Buenas noches.